nervioso del Risaralda y quiero contarles que actualmente en el mundo hay más de 50 millones de personas afectadas por demencia y de acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes del año 2023, se estima que a 2050 esta cifra se triplique, pero además, digamos que lo más grave de este asunto es que la región más afectada será América Latina por la incidencia en el aumento de esta patología. Luego de estas cifras, quiero darles la bienvenida y por supuesto también contarles que hoy vamos a hablar de los trastornos neurocognitivos y las demencias con nuestro psiquiatra especialista en geriatría, en psicogeriatría, docente de la Universidad de Pereira, con una diplomatura en medicina del sueño, y nos va a hablar sobre todos estos temas, nos va a resolver todas las dudas que tenemos y también todas esas causas y por supuesto también todas estas aquellas incidencias de los cuidadores de quienes tienen estos trastornos cognitivos. Doctor, bienvenido por acompañarnos. Empecemos por saber la diferencia entre demencia y trastornos neurocognitivos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Primero vamos a tratar de hacer una diferenciación, ¿sí? Poder definir qué es una demencia y un trastorno neurocognitivo, que para muchos puede ser diferente, pero en realidad esto fue una modificación que se hizo simplemente para denominarlo. Que antes se llamaba demencia, ahora podemos denominar ya sea un deterioro neurocognitivo mayor o un deterioro neurocognitivo menor. Entonces, para finalidades estamos hablando de lo mismo, solo que pues ustedes van a escuchar que unas personas le llaman demencia, otros no. Ustedes podrían haber escuchado de pronto otros conceptos. Por ejemplo, mi papá le dio demencia senil, ¿cierto? Que es como el conocimiento popular. Este concepto se ha venido revalidando y cada vez en desuso, pues porque al denominarlo como demencia senil es como si estuviéramos interpretando que todos los ancianos se van a demenciar, ¿cierto? Mi papá se demenció porque está viejo, eso le dio la demencia senil porque se volvió viejo. Y no, así no es. Entonces, para definir qué es un deterioro neurocognitivo, nuestro cerebro tiene varios lóbulos y cada uno de estos lóbulos tiene ciertos funcionamientos. Los dominios cognitivos son varias funcionalidades que nuestro cerebro pues, se defiende y utiliza como recurso para nuestra vida cotidiana. El más común, ¿cuál va a ser? La memoria, que es el que más es con frecuencia las consultas en nuestro medio. A mi papá se le están olvidando las cosas, a mi mamá está extraviando cosas, embolata las cosas, pero no solo en la memoria, las alteraciones cognitivas, puede ser la orientación que se pierde, puede ser alteraciones en el lenguaje, puede ser en el funcionamiento social, o sea, cómo me vinculo yo con las personas o cómo yo me desenvuelvo en los entornos sociales, entre otros. Perfecto, doctor. Entonces, recapitulando, tenemos entonces ya no demencia, sino un trastorno neurocognitivo mayor y un trastorno neurocognitivo menor. ¿Cuándo hay un trastorno, entonces, a propósito de esto, cuándo hay un trastorno neurocognitivo mayor y cuándo hay un trastorno neurocognitivo menor? Podríamos denominarlo que un trastorno neurocognitivo menor es un preámbulo al trastorno neurocognitivo mayor. Normalmente las personas no se acuestan bien y se levantan con una demencia, normalmente no. Entonces, es como ese paso entre comillas, la normalidad, cuando van perdiendo alguna de esas funciones cognitivas, pero van siendo leves. No se va a comprometer el funcionamiento significativamente de las personas. Y el trastorno neurocognitivo mayor es como el siguiente paso al trastorno neurocognitivo menor. Bueno, aquí es importante precisar algo y es cuándo se puede evaluar o se puede determinar que ya hay un deterioro neurocognitivo.
Hay varios criterios, la comunidad científica ha denominado ciertos criterios para uno definir cuándo es un compromiso menor y cuándo es mayor. A grandes rasgos, la persona con un deterioro neurocognitivo menor, ejemplo, un Alzheimer, las alteraciones de la memoria pueden ser leves, pero puede seguir haciendo sus cosas, sale de su casa, puede seguir haciendo las diligencias, la señora va y hace sus compras. La familia normalmente lo ha notado, la familia normalmente se lo dice a uno. Mi mamá, fue a veces a comprar las cosas y se le olvida traer las papas. Mi papá a veces ha ido a pagar los servicios y como que embolató la de vuelta, pero son cosas muy esporádicas, muy leves, pero la persona sigue siendo muy funcional. Ya cuando es un deterioro cognitivo mayor, ya se empieza a comprometer mucho más esas funcionalidades y ya en estadios más avanzados, pues, cosas tan básicas como que se empieza, a meter dentro de la casa, se viste mal, confunde los hijos, olvida los nombres de los nietos. ¿A todos estamos predispuestos de sufrir de este trastorno neurocognitivo o cuáles son las causas de los trastornos neurocognitivos? Tomando en cuenta que no hay un solo trastorno neurocognitivo, no hay una sola demencia. Entonces, decir que, la más frecuente es el Alzheimer, entre un 60%, pero hay muchos otros tipos de deterioros neurocognitivos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener o no tener un deterioro? Por ejemplo, en el Alzheimer, ¿hay algún componente genético, heredofamiliar, que les da es en un porcentaje muy bajo, 0,5 o más, 1% de la población, y es una enfermedad muy agresiva, muy grave. Los síntomas debutan de forma muy temprana, estamos hablando de síntomas desde los 40, 45 años, con unas tasas de mortalidad muy altas en los siguientes 5 o 10 años. Pero lo que más se tiene en cuenta es que esto es un trastorno multifactorial. Entonces, hay un concepto que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como yo lo denomino como el marranito que uno hizo durante toda su vida para evitar un deterioro neurocognitivo, una demencia. Un ahorro cognitivo. Exacto. Entonces, dentro de ese marranito existen quizás factores que pueden ser, digamos, controlables, entre comillas, por mí, pero también pueden haber otros factores. Ejemplo, a ver, si yo viví en una infancia tranquila, no hubo violencia, no tuve carencias nutricionales, no tuve un abuso sexual, maltrato físico, tuve unos padres afectuosos o unos cuidadores afectuosos, todo eso es como si yo le denominara una monedita al marranito, una monedita con todo eso. Y llegamos a la adolescencia o adultez, tengo una educación superior, o sea, estudio un poco más, hago buen ejercicio, tengo cuidados nutricionales, evito la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, no soy sedentario, evito el consumo de sustancias de alto impacto, no consumo alcohol, no fumo. Entonces, vamos a llegar a la edad, porque esto es una enfermedad, primero que hay que decirlo, es una enfermedad de viejos, realmente. Entonces, cuando llegamos a la edad, supongamos que a nosotros 2 nos diera exactamente la misma demencia, cosa que es poco probable, pero si nos diera exactamente la misma demencia, probablemente nos vamos a deteriorar de forma diferente, porque tuviste unas vivencias diferentes a las mías, hemos tenido, educaciones diferentes, vos puedes aprender, por ejemplo, sabes tocar el piano, aprender un segundo idioma, tocar un instrumento musical, también son factores protectores. Entonces, eso va a hacer que el deterioro sea diferente en una persona y otra. Bueno, entonces, aquí podemos decir entonces, por ejemplo, que las personas que están ejercitando todo el tiempo su mente, lo que tú decías de aprender un segundo idioma, por ejemplo, hay consejos de que jugar
parquees, estar procesando todo el tiempo cosas, entonces que haya un menor deterioro neurocognitivo. Claro, claro, porque entonces el cerebro es como decir un músculo. Si usted su cerebro no lo exige, si usted a su cerebro no lo está estimulando, pues el cerebro, digamos, se va apagando, se va aplacando. Entonces la idea, y eso es lo que siempre se ha recomendado, tomando en cuenta el grado de escolaridad de la persona, las capacidades de las personas, por eso que se manda las sopas de letras, los crucigramas, los sudokus, jugar parqués, jugar, ajedrez. Pero si ya es una persona, digamos, para algunas personas hacer sopas de letras, colorear mandalas puede ser muy tedioso, porque considera que no. Bueno, entonces puede aprender un segundo idioma, aprender a bailar. Yo tengo pacientes que los envío a una academia de baile y se van, aprenden a bailar, aprenden a tocar un instrumento. La lectura es fundamental, no tanto pegarse uno de ver series, de ver novelas, no. El cerebro hay que estarlo estimulando constantemente y esto también se convierte en un factor protector para un deterioro. Pero muchas gracias por sus consejos y seguramente serán muy valiosos para los que están allá viéndonos al otro lado de la pantalla. Usted acaba de decir algo que me llama mucho la atención y es que estos trastornos neurocognitivos son de personas viejas o adultas. Acabo de decir eso, ¿cierto? Quiero traer a colación el descubrimiento del recién fallecido doctor Francisco Lopera, y él descubrió la mutación paisa. Él era un investigador, un científico, médico neurólogo, especialista en el tema del Alzheimer. Él descubrió esta mutación paisa y él decía que, o es que en la investigación que hizo, porque hizo una investigación que más o menos duró 3 años, y allí encontró que hay personas de 44 años que ya tenían ese neurocognitivo. Podemos decir entonces que la pérdida de memoria o estos deterioros, trastornos neurocognitivos también son predispuestos para personas menores de 40 años o de 40 años. A no ser que sea una variante genética, ¿sí? Como la de la mutación paisa, que él hizo un seguimiento cerca de 30, 40 años, un árbol genealógico gigante de esta parte del norte de Antioquia, y encontró que durante la colonización hubo algunas personas que tenían el gen del Alzheimer, y dentro de una misma dentro de la endogamia también esto se fue replicando. Entonces, el estudio de él estuvo basado en eso, en la mutación paisa, pero lo interesante del estudio de él es que los pacientes que tienen esta mutación empiezan o debutan síntomas muy tempranas, estamos hablando de los 40, 45 años, y tienen una tasa de mortalidad muy alta y muy rápida. Pero ellos tienen 2 casos reportados, hay una paciente que se llamaba Liria, que es como el más emblemático para el estudio de ellos, para todo el equipo de investigación de ellos. Y es que la señora, aparte de que tenía la mutación paisa de Alzheimer, tenía otra mutación genética que la protegía para ese para el Alzheimer. Entonces, todos esperaban que la señora, pues, la tasa de mortalidad iba a ser a los 50, más o menos, pero la señora alcanzó a vivir hasta los 75 años, creo que fue. La señora empezó a tener un leve deterioro neurocognitivo, un menor deterioro neurocognitivo menor a los 65 años, y la señora falleció, creo, como a los 70, y falleció fue por un melanoma, o sea, no murió por el Alzheimer. Entonces, lo significativo de la investigación de ellos es que encontraron un gen que se llama el gen ApoE3, que antes se consideraba que no era ni protector ni causal del Alzheimer, pero ellos encontraron que este sí era protector. Entonces, ¿por qué es tan importante a futuro? Porque las investigaciones van a ir a tratar de replicar ese gen y inocularlo a las personas que puedan tener una predisposición al Alzheimer. Y entonces no se va a desarrollar la enfermedad. No estamos diciendo que entonces con la inoculación del gen o si se desarrolla un fármaco, entonces no les va a dar, no, pero
probablemente sí se va a retrasar el inicio de la enfermedad, porque estas personas comenzaban con síntomas a los 45 años. Entonces, puede que sí les dé, pero a los 60, 65 años. Ahora, como mencionaba ahora, los trastornos neurocognitivos no es solo Alzheimer, también hay otros subtipos de demencias, y hay una que se llama la demencia frontotemporal, que también puede dar en personas jóvenes, empieza más o menos entre los 50, 55 años, y si bien no tiene el mismo desarrollo del Alzheimer, se va a comprometer otras cosas, la cognición social, la parte comportamental, el lenguaje, pero también puede dar en etapas tempranas. Justamente iba para que hablemos un poquito de los tipos de trastornos neurocognitivos que tiene o que la ciencia ha descubierto y me los clasifica por mayores y por menores. Digamos que trastorno neurocognitivo menor es la etapa temprana a todos los mayores. Entonces, me explico. Uno puede tener un trastorno neurocognitivo menor con sospecha que va a desarrollar un Alzheimer, pero yo también puede tener un trastorno neurocognitivo menor que está sospechando que va para una demencia por cuerpo de Levy o para una entonces, esa es la etapa temprana. Y dentro de los trastornos neurocognitivos mayores, pues hay varios. Entonces, solo por mencionar algunos, entonces tenemos el frontotemporal, el Lewy, la demencia vascular, que es uno de los más frecuentes, también es el segundo más frecuente en nuestro medio después del Alzheimer, que es secundario a algún accidente cerebrovascular que las personas hayan tenido. Cuando se compromete una arteria grande, un vaso grande, para mencionarlo por lo que la gente, o como se denomina popularmente, le dio la trombosis, le dio una trombosis, ¿cierto? Que queda paralizado, con la cara torcida, el medio cuerpo tieso, ¿sí? Ese le dio un accidente cerebrovascular. La probabilidad va a ser mucho más alta de esta persona que le dio eso a que empiece a tener un deterioro neurocognitivo. Pero en las personas de mayor edad pueden llegar a tener un deterioro neurocognitivo por múltiples infartos que nunca fueron detectados clínicamente. Entonces, el que se le paralizó el cuerpo fue porque se le tapó una arteria grande, mientras que los otros se pueden tapar muchas arterias pequeñitas o vasos muy pequeños que, si uno lo mira de forma individual, pues digamos que si es uno solo, no va a ser muy significativo, a no ser que sea en una localización muy estratégica del cerebro. Pero por acumulación de múltiples lesiones vasculares, las personas sí pueden llegar a tener un deterioro vascular más adelante. Y hay otros subtipos, tenemos el Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, el LATE. Ahora, hablando de estos subtipos y tipos de trastornos neurocognitivos, ¿yo cómo sé cuál es el trastorno neurocognitivo que padece? Lo primero es consultar al especialista. ¿Sí? El especialista puede ser el internista, el neurólogo, un psiquiatra con especialidad en deterioros neurocognitivos. O sea, Exacto. ¿Sí? Pero lo ideal muchas veces pasa desapercibido por el mismo paciente, porque el paciente no percibe nada. porque piensa que tiene una demencia. Sí, o porque minimiza los síntomas, pero no los minimiza porque a veces ellos conscientemente quieran minimizarlos, sino que ellos realmente, pues no, yo a veces, pues sí, a veces me olvida la billetera, yo a veces guardo las cosas y no las encuentro, pero yo por allá después las encuentro. Y cuando uno habla con la familia, dice: "No, doctor, es que ya todo lo está botando, todo lo está botando". Eh, pero usted sale y le va bien. Muy bien. Y la familia le dice: "Doctor, ya se nos ha perdido 3 veces, la policía ha ido por ella 2 veces". Entonces, muchas veces es el mismo paciente el que no percibe cómo está la severidad de los síntomas, sino que es la familia. O en el caso, por ejemplo, de una demencia frontotemporal, que es otro tipo, una variante frontal, en el que los pacientes, su lóbulo prefrontal
se está comprometiendo y la cognición social. Todas estas, eh, habilidades, normas que adquirimos para poder vivir en comunidad, estas personas lo van perdiendo. Ejemplo, estas personas pueden empezar estando en una fiesta y empiezan a escaparse la nariz, o hacen cosas inapropiadas que socialmente no se deben hacer, o empiezan a tener conductas hipersexuales en comunidad, que se vuelve perturbador, pero pues ellos no lo perciben como alterado. Entonces, ahí es donde tiene que entrar la familia a que lo traigan o que lo lleven donde un especialista y nosotros a intervenir en estas conductas. ¿Hay un tratamiento específico para cada trastorno neurocognitivo o es generalizado para todos de igual manera? No, este sí es individualizado. Individualizado porque hay unos tratamientos que van dirigidos, a retrasar un poco la progresión de la enfermedad, pero muchas veces los tratamientos van dirigidos es a controlar los síntomas psicológicos y conductuales que pueden tener las demencias, ¿sí? Entonces, estos pacientes, ¿qué pueden llegar a tener? Pueden no solo, ejemplo, el del Alzheimer, que se le está olvidando las cosas, pero estos pacientes también se pueden llegar a deprimir, necesitan un antidepresivo, pueden tener síntomas ansiosos, alteraciones del sueño, pueden tener síntomas psicóticos, entonces de sentir que ven cosas, que escuchan cosas, que las personas le quieren hacer daño, que la familia lo quiere envenenar, pueden tener conductas hipersexuales, también pueden tener una deambulación errante, que empiezan a caminar por todos lados o se quieren salir de la casa, o en los casos más que son los más frecuentes por los cuales nos consultan a nosotros, y es que la convivencia se ha vuelto muy difícil, porque entonces la señora se quiere salir, la señora se ha tornado muy irritable, agresiva, la familia ya no sabe qué hacer con ella, pueden tomar el cuchillo porque piensan que la familia los quiere matar, los quiere envenenar. Entonces, ahí también requerimos de otros medicamentos para controlar estos síntomas. Doctor, entonces, importante consultar primero y segundo, es importante que en esa consulta se pueda determinar entonces qué tipo de trastorno neurocognitivo padece la persona para darle un tratamiento individualizado, que sería lo ideal. Que depende de lo que usted decía, depende de muchos factores, depende de muchas cosas, depende de muchos comportamientos y depende de la tipología de trastorno neurocognitivo que padezca esta persona. Sí, estoy en lo cierto, listo. Ahora, hablemos un poquito, ya vayámonos para los cuidadores de estas personas que realmente son lo que usted decía hace un instante, que son las que están en su día a día, las que tienen que ser muy comprensivos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hablamos a alguien que está perdiendo la memoria? Este tema de los cuidadores, si bien el paciente es muy importante y en un momento es muy importante, en los estadios más avanzados de la enfermedad se vuelve mucho más importante el cuidador que el paciente. ¿Me explico? En los estadios más avanzados, el paciente va a perder sus habilidades básicas. A través de la vida, nosotros vamos adquiriendo ciertas habilidades. En la infancia, entonces, nosotros, eh, estamos niños, ¿y qué es lo que primero empezamos a aprender? Aprender a caminar, aprendemos a vestirnos, a comer, a que no nos orinamos ni nos hacemos popó en la ropa, sino que vamos hasta el baño, nos dicen: "Vea, ahí está el perrito", entonces usted se va a encargar de darle la comida al perrito y vamos y le damos la comida al perrito. Cuando vamos creciendo, llegamos a una etapa un poco más de preadolescencia, o ¿sí? Entonces, ya podemos salir a la calle, ya podemos estar más en la calle. Entonces, ya mamá nos dice: "Vaya a la tienda y cómpreme, 2 plátanos y una bolsa con leche". Y vamos al colegio, y socializamos, y vamos a las fiestas, y empezamos a manejar el dinero.
Entonces son habilidades que vamos adquiriendo y ya cuando estamos más grandes, pues entonces ya salimos, socializamos, vamos a fiestas, eh, vinculamos a grupos sociales. Entonces eso es lo que vamos adquiriendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa en las demencias? Que se vuelve como una involución de todo eso. Entonces, nosotros lo primero es, no es que yo me levanté y a los 3 días ya me empecé a orinar en la ropa, o al mes me empecé a orinar en la ropa, no es una demencia, no puede ser así, porque normalmente las demencias son, digamos, más insidiosas, son más lentas, a no ser que haya otra causa que haya ese deterioro tan rápido. Entonces, cuando nos vamos demenciando, vamos perdiendo las últimas habilidades que adquirimos. Entonces, ya no nos vinculamos socialmente, ya no vamos a algunos sitios, a nos, eh, vamos a pagar los servicios y nos enredamos con el dinero. Yo que manejaba tan bien, ahora me empiezo a confundir en las direcciones, yo por dónde voy, y entonces yo iba para mi casa y termino en Santa Rosa. Y en los estadios más avanzados, pues entonces ya perdí esas otras habilidades y por último, entonces ya me he visto mal, como mal, cuando como se ensucian la ropa, se empiezan a orinar, se empiezan a hacer popó en la ropa o empiezan a manipular, la materia fecal como si fuera plastilina. Entonces, en estas etapas tan avanzadas, ahí es donde yo digo, aquí es donde hay que cuidar mucho más, valga la redundancia, al cuidador, porque esta persona va a depender 100% del cuidador. El cuidador es el que le va a dar la comida, el cuidador es el que lo va a vestir, el que le va a dar la medicación, el cuidador es el que lo va a llevar a las citas, porque si dejamos a esta persona de forma autónoma, que haga que haga sus cosas, pues probablemente no lo va a hacer. Entonces ahí es donde cuidamos al cuidador, que el paciente esté tranquilo, pero que el cuidador también esté tranquilo, que no se estrese con el familiar, porque entonces el familiar empieza, vea, muévase, ya le dije, porque pierden la paciencia. Entonces el señor empieza a preguntarle, ¿dónde está María? ¿Dónde está María? Cuando María probablemente murió hace 3 años, pero insistentemente le va a estar preguntando por María. Entonces ella quizá al principio le puede responder de buena manera, pero ya al último va a perder la paciencia. Porque el señor o la señora empieza con insomnio, no duerme, por el contrario, se torna perturbadora en la noche, enciende las luces, va y vuelca los cajones de la cocina, se quiere cuidador, ¿qué hace? Pues el cuidador no puede dormir y se va a estresar y ahí y eso se ve plenamente reflejado. El estrés del cuidador se ve reflejado en el bienestar del paciente. Muy importante, entonces, cuidar mucho al cuidador. Súper importante y más en esta etapa tan difícil de las demencias. Ahora, me surge una inquietud y es si, aparte de la pérdida de memoria, que esto no lo hemos hablado, se presentan otros síntomas adicionales que son mucho más graves que la pérdida de memoria. Más graves para la familia, más graves para el Para el paciente. paciente. Sí, podría alterarse el lenguaje, porque ahora mencionamos niños, no siempre se altera la memoria sí es frecuente en el Alzheimer, pero en otros tipos de demencia se altera la orientación, el lenguaje, se altera, lo que decía ahora, lo de la cognición, se altera la orientación visoespacial y visoconstruccional. Entonces, es la persona que, va al centro comercial, la típica, deja el carro y ya no sabe dónde está el carro. Pero aparte de todas estas alteraciones cognitivas, pues las partes lo fundamental acá también es cuidar de esas alteraciones afectivas. La depresión, por ejemplo, en los estadios tempranos del Alzheimer o de varias de estas demencias, los síntomas afectivos son muy frecuentes, la depresión y la ansiedad. ¿Y por qué? Porque ahí el paciente, si bien se le están olvidando cosas, es consciente de que se le están olvidando.
Entonces, la persona empieza digamos, se da cuenta que le están olvidando, se estresa, se empieza a imaginar cómo va a ser su vida más adelante, que va a quedar completamente dependiente de su familia. Muchos de ellos sienten que se van a convertir en una carga para su familia, y esto les genera mucho más malestar. Entonces, ahí es donde es tan importante consultar. Consultar, no esperando, no en esos estadios tan avanzados, sino poder detectarlos en estadios más tempranos, por ejemplo, de deterioro menor. Entonces, para hacer un diagnóstico de estos trastornos hay 4 pilares fundamentales. El primero es la consulta, consultar oportunamente, donde un especialista, donde haga una buena historia clínica, donde explore qué es lo que se está comprometiendo. Lo segundo, solicitar exámenes paraclínicos. ¿Por qué? Porque hay deterioros neurocognitivos que pueden ser secundarios o una causa. Por ejemplo, por una deficiencia de vitaminas, por una neuroinfección, por una alteración hidroelectrolítica, por un hipotiroidismo. Entonces, descartar que no haya una causa orgánica. El tercer pilar es la neuroimagen, ya sea un TAC o una resonancia para ver el estado del cerebro. Y por último, una prueba neuropsicológica. Con estos 4 pilares, yo puedo tener más, una aproximación más cercana de qué de deterioro estamos hablando, y esto también me puede servir de una forma, longitudinal para yo saber cómo está la persona ahora y en 3 años o 2 años poder evaluar qué ha progresado y si vuelvo y pido otros exámenes de eso, qué cambios han habido, por ejemplo, una prueba neuropsicológica o cómo estaba en la neuroimagen hace 2 años y ahora. Es súper importante consultar y hacerse los exámenes para poder detectar un trastorno neurocognitivo temprano y así tomar las medidas y en este caso sería para retrasar los efectos secundarios lo más que se pueda o, o aquí la pregunta de ¿esto tiene o uno toda la vida va a vivir con estas tendencias? No, lamentablemente eso no tiene, no hay hay algunos tratamientos que hay algunos estudios que muestran que puede retrasar la evolución de la enfermedad, la retrasa. O sea que entonces es el carro que va a 100 kilómetros, lo retrasa a 50, se va a demorar, pero va a llegar al mismo punto. Entonces, estos medicamentos pueden retrasar la enfermedad, pero cura no la hay. No la hay, de hecho, hay trastornos neurocognitivos que no hay, que estos medicamentos tampoco funcionan. Estos medicamentos funcionando o actúan más en Alzheimer, de pronto un poquito en vascular, pero no hay ningún tratamiento. Y lo que sí es que hay que tener claro, y es que muchas de las personas que tienen, por ejemplo, un deterioro menor, no siempre van a evolucionar a un mayor, o la velocidad de progresión no va a ser no es la misma en todos. Entonces, como decir que si yo estoy en un menor, un trastorno neurocognitivo menor, a 5 años ya tengo que estar en mayor. No, hay personas que se pueden quedar ahí. Y aún ahí, en ese punto menor, también debemos de trabajar en todos esos factores protectores que acabo de mencionar. La estimulación, cerebral, lo que mencionamos, las sopas de letras, los crucigramas, todo eso, y hacer ejercicio. Sí, eso te iba a preguntar. Entonces, por ejemplo, la pérdida de memoria a mí se me olvidó montar bicicleta. Puede ser que si yo sigo practicando bicicleta, montar bicicleta, si yo sigo practicando montar patines o algún ejercicio que yo adore hacer y lo sigo haciendo, sin importar el diagnóstico, puede ser que también se me olvide o no se me olvide, si yo lo sigo practicando. En ese caso puntual que buscas, ahí hay algo muy particular, digamos que eso es una memoria procedimental, son cosas que nosotros hacemos al principio, estamos aprendiendo a
montar en bicicleta, si ustedes recuerdan cuando aprendimos, a uno no le podían hablar. Yo estaba ahí sentado y yo era ahí, ya, ¿cierto? Tenía que pedalear y si me llaman, me desconcentraba y me perdía, ¿cierto? Es lo mismo que cuando aprendimos a ¿cierto? Uno cuando aprende a conducir, uno ni siquiera quería aprender el radio, porque me desconcentraba, ¿cierto? Entonces yo era ahí, pendiente, con las 2 manos, acá, mirando ahí, ¿cierto? Pero con el tiempo, cuando vamos adquiriendo esa habilidad, nosotros eso ya lo vamos haciendo de una forma muy automática, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya voy manejando, pues yo ya puedo ir escuchando música, hablando con la persona con la que voy ahí y mirando para allá que para la calle. Pero yo no voy pensando, voy en segunda, el carro va revolucionado, tengo que meterle tercera, ¿dónde tengo el pie para el clutch? No, no todo eso. Es lo mismo que montar en bicicleta. Uno monta bicicleta y uno va escuchando música y puede ir hablando y haciendo y hasta tomando agua. Entonces, este tipo de habilidades se van perdiendo de forma muy tardía, porque es algo ya muy mecánico. Lo que sí son las alteraciones de la memoria que se va comprometiendo, por ejemplo, en el Alzheimer, es la memoria a corto plazo. Entonces, son las personas que se le preguntan: "Bueno, ¿y usted, cómo fue su infancia?". "Ah, no, ay, feliz, yo de tal cosa, por allá en la finca". Yo me acuerdo cuando mi papá me celebró, lo tiene muy bien. Cuando se casó, no, muy bien. Eso está muy bien consolidado porque es una memoria de largo plazo. La que se empieza a comprometer es la reciente. Entonces, la señora se acuerda muy bien de allá, del pasado, pero le preguntan: "Bueno, ¿y quién vino a visitarla ayer?". "Y don Pedro, ¿qué desayunó esta mañana?". Y ellos muchas veces tienden a no es de una forma malintencionada, sino que es una forma como de defenderse. Entonces, ellos pueden responder: "¿Y qué desayunó, esta mañana?". "Ah, no, yo desayuné arepa, huevo, chocolate". Uno le pregunta a la familiar: "¿Qué desayunó?". "No, no hemos desayunado". Pero no es una forma de manipularse, ellos intentan llenar esos vacíos de alguna Para manera. no sentir Sí, y porque ellos consideran a veces que ese recuerdo que tienen ahí fue de esta mañana, cuando en realidad ese desayuno pudo haber sido hace 8 días. Pero a veces puede ser por vergüenza, pues, digamos, no es tanto por vergüenza, pero sí por tratar de demostrar que están bien. qué gran, qué gran lección de demencia nos está dando usted aquí en el live. Ahora, hablando, volviendo otra vez un poquito a los cuidadores, yo como la señora que estoy cuidando que no se salga de la casa, les pongo las llaves, la amarro en la casa, ¿qué hago para que no se salga? Porque me da miedo que se pierda, ¿qué hago? La respuesta sería, imagínense que ustedes le están diciendo lo mismo a su niño de 3 años. Ujú. ¿Será que el niño de 3 años, va a entender eso? Ajá, 3, 4 años. ¿Será que el niño de 3 años va a entender? Vea, es que si se sale, no puede pisar un carro. Vea, no le meta el tenedor al tomacorriente. El niño es exactamente lo mismo. Entonces, estas personas, puede que usted les diga: "Mamá, papá, no se salga. Vea que usted ya se perdió hace 15 días. Vea que", el señor puede que diga: "Ah, bueno, bueno, listo". Pero exacto, pero a los 5 minutos ya está otra vez allá manipulando la puerta y mirando a ver cómo se sale. "Papá, ¿qué le dije?". No, no. Entonces, con ellos hay que tomar medidas un poco más conductuales. Entonces, si el señor se sale mucho, pues entonces échele llave a la puerta. Si el señor a veces se pone como muy bravito y cuando lo regañan, entonces va y coge entonces escondan los cuchillos. Entonces, con ellos hay que tenerles mucha paciencia, mucha Mi paciencia. amor. Sí, y amor, y hay que cuidarlos mucho. Entonces, aquí hay un fenómeno que es muy frecuente y que las personas no dicen, y es que a veces la familia piensa es que mi papá es mañoso, doctor, mañoso. Vea, unos días está
No, uno le dice cosas y no, eso no sabe nada. Y hay otros días que perfecto, doctor, es que él es más o menos cuando le conviene, doctor. Y en realidad es que eso pasa. Es que esta persona, a pesar de tener una demencia, pues está vivo. Entonces, estas personas pueden tener periodos muy lúcidos. Entonces, días en los que puede que no sepa ni quién sos vos, no sabe, y cuando menos piensa, en un momento dice: "Ve, mira, ¿qué pasó con tu hijo? Que ayer vino y que estaba todo sucio, ¿qué pasó?". "Ah, está de bien mi papá hoy". Pero es por eso, porque hacen episodios de conexión, de coherencia, pero se desconectan, ¿cierto? Entonces, unos periodos muy bien y otros no. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la progresión de la enfermedad? Que esos periodos de mayor coherencia o mayor conexión con el entorno cada vez van a ser menos frecuentes. Cuando definitivamente la persona ya está como, o sea, ya no recuerda nada, ya cuando los síntomas están muy exacerbados, en este momento decimos, esta persona ya llegó como al límite de estos síntomas de los trastornos cognitivos y ya está en una exacerbación máxima de los síntomas. Con relación al deterioro, pues, digamos, hay unas escalas que se llaman la GDS, donde pueden estar en una etapa 6, 7, donde definitivamente este señor o esta señora depende 100% del cuidador para todo. Y para todo es que estamos diciendo que hay que cucharearle bien para alimentarlo, porque si usted le sirve la comida, no come. Y a veces, ¿por qué no comen? Pueden estar en un estadio tan avanzado que no saben ni siquiera para qué sirve la cuchara, ¿no? Entonces ahí está la sopa, pero no sabe utilizar la cuchara, entonces hay que darle. En estadios muy avanzados, las personas, usted le da la comida y hay que dar la comida en la boca, porque ya se les olvida que eso es comida y para qué funciona la comida. Entonces a veces la puede dejar ahí: "Papá, abra la boca, papá, hágale pues", y abre y ahí está la comida. Y se les olvida o empiezan a tener problemas de deglución. Es por eso que en estadios también avanzados, pues lo mejor es darle comida blanda, licuada, pues para que no se nos vaya a ahogar. En los estadios ya finales, muy avanzados finales, la persona ya no se va a levantar. Prácticamente ya va a estar postrado en cama y pues hasta que llegue, la muerte. ¿Y por qué se puede morir? Pues dependiendo de las múltiples comorbilidades que pueda tener. Así ya en ese punto tocaría esperar que ya definitivamente, como se dice, es su último suspiro y ya no podemos hacer absolutamente nada más, lamentablemente. Bueno, doctor, eh, ¿cómo hacemos para ayudarle a esta persona a que viva una vida plena y tranquila? Aparte de todo lo que yo nos ha dicho desde su punto de vista médico. Una vida plena para el cuidador o para el Claro. paciente, a los 2. Pues para el paciente, primero es entender cuál es su condición y asistir a sus citas Y las y personas entender. que padecen Al inicio sí, al inicio sí, es más, muchos lo niegan, pero esa es la labor del médico tratante de la psicoeducación. O sea, un médico tratante no es solo el que, el apropiado no es el que le dice: "Tómese, esta pepa y ya", ¿cierto? Y eso aplica para todas las enfermedades. El mejor médico no es el que le dice: "Tómese, esta atorvastatina porque tiene una dislipidemia", sino que es el que le explica: "Vea, debe evitar esto, no coma esto, trate de hacer esto", porque la formulación, listo, sale. Entonces es lo mismo. Entonces, explicarle al paciente cuál es la condición, cuál es el pronóstico, cómo podría evolucionar, tampoco estamos poniendo la lápida, entonces al señor que se le diagnosticó a los 65 y le va a decir: "Ya usted se va a demenciar del todo", no, pero entonces empezar a trabajar en la aceptación de su condición, empezar a modificar los hábitos. Entonces, la señora, el señor, pues, que sigue fumando, que sigue tomando, que tiene la obesidad, que es sedentario, entonces siga haciendo su no. Entonces,
trate de modificar algunos de estos hábitos. Y con los familiares, pues explicarles que muchas de estas cosas pueden ocurrir dentro del contexto de la enfermedad y no por manipulación del paciente, y explicarles que la condición, el pronóstico y que probablemente, pues ellos van a tener que asumir un cuidado que quizás nunca pensaron que tendrían que hacerlo, pero Por acá nos hacen una pregunta y es si las personas con demencia eh, tienen dificultad para el manejo del dinero y sus propiedades. sí, sí. Inicialmente las personas podrían empezar a perder las capacidades del cálculo, ¿sí? Entonces, voy a pagar en la tienda, vale 26.000 pesos, pago con el de 50 y me voy sin la de vuelta, o me devuelven 5.000 y no, bueno, ¿cierto? Entonces, hacer esos cálculos de cuánto tengo que pagar, cuánto me tienen que devolver, cuánto tengo que llevar en mi bolsillo para ir a pagar los servicios, empiezan a comprometer. Más adelante podrían llegar hasta perder la capacidad de reconocer los billetes. Entonces, no entender que un billete de 10.000 es más grande que el de 5.000. Entonces, van a pagar algo y pagan con el de 5.000, cuando no les alcanza. Entonces, en estadios avanzados. Y en el manejo, no solo en el manejo va a ser del dinero, sino en el manejo de sus propiedades. Entonces, hay personas que pueden llegar a ser víctimas de estafas, pues, las personas se abusan de ellos. Entonces, pueden hacer malos negocios, y ahí es donde en ocasiones se busca un albacea o alguien que tenga que administrar, sus propiedades, pues, porque la persona ya no puede. Entonces, el señor que tiene no sé cuántas cabezas de ganado, entonces ya el señor no sabe a cuánto las tiene que vender, o las vende en pie, o las vende chiviadas, o cómo las va a vender. Entonces ahí es donde los hijos o personas, idealmente para un familiar o alguien de confianza, tome las riendas y entonces empiece a administrar esos bienes. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nuestros internautas que estuvieron súper pendientes, súper atentos. Les mandamos un saludo muy especial. Gracias por conectarse. Y quiero una pregunta final. Usted que es el experto en estos temas y recordemos que aquí el doctor es psiquiatra, especialista en psiquiatría, así que si ustedes tienen a su familiar que necesita consulta, por favor lo buscan a él está aquí en el Instituto del Sistema Nervioso del Viscerata, entiendo que también tiene consultas particulares, él es muy experto en estos temas y seguramente les dará los mejores consejos, obviamente el diagnóstico que es lo más importante para poder tomar decisiones adecuadas a propósito de que el día de hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y el lema es eso, diagnósticos correctos para el bienestar de los pacientes. Doctor, una última pregunta y es, ¿todos estamos expuestos a que nos dé demencia? Es difícil porque responder eso es casi colocarle la lápida a todos. Dígame, Sí, o sea, sí, quizás no decir que todos nos vamos a demenciar, estaríamos cayendo en el concepto que hablábamos de la demencia senil. Si me envejezco, estaría diciendo que con seguridad, si me llego a pensionar, me voy a demenciar. Y no todos se van a demenciar, pero los hábitos que cada uno tengamos sí nos va a dar una mayor probabilidad o no de tener un deterioro neurocognitivo. La demencia vascular, si volvemos a lo mismo, si no me cuido la alimentación, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el sedentarismo, no hago ejercicio, pues la probabilidad de que me dé una hipertensión, una diabetes es más alta. Y si tengo otras enfermedades, me va a dar una posible ACV y con se viene con mi cascada. Entonces, tener unos mejores hábitos de vida va a ser menor o el riesgo de deterioro va a ser o más leve o que me deteriore en una edad más avanzada. Probable que quizás no sé, o me demencio, me voy a demenciar a los 85, pero a los 80
me coge el megabús, me mata. Entonces, no. Entonces, no nos quedemos con que entonces todos nos vamos a demenciar, no, pero sí mejoremos los hábitos ahora, en este momento. Muchas gracias por sus consejos y me quedo con el marranito del ahorro neurocognitivo, súper importante. Entonces, en ese marranito acumulamos los buenos hábitos, bien, hacer ejercicio, tocar instrumentos, aprender un segundo lenguaje, estar todo el tiempo, lo que decíamos, moviendo nuestro cerebro y usando todo el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, a ustedes que se conectaron allá con nosotros, también un saludo muy especial. Y los esperamos en un próximo Facebook Live, en YouTube Live, donde vamos a hablar sobre el síndrome del trabajador quemado. Entonces nos vemos en una próxima ocasión, va a ser dentro de 8 días, también los invitamos para que se conecten. Muchas gracias nuevamente, doctor.